el artículo que es el saboteador estaba en el diluvio y estaba matando en el trabajo. Está escrito en el Zohar, Noaj, hubo una inundación y el saboteador estaba sentado adentro. Bala Sulam preguntó, ¿cuál es la diferencia entre el saboteador que mata o el diluvio que mata? Dijo que la inundación causó sufrimiento corporal y el saboteador causa sufrimiento espiritual. En otras palabras, dentro del sufrimiento corporal hay un saboteador que mata la espiritualidad de una persona, lo que significa que los tormentos del cuerpo le traen pensamientos extraños, hasta que estos pensamientos sabotean y matan la espiritualidad. Deberíamos interpretar sus palabras. La inundación y la lluvia se llaman lo revelado, lo que significa lo que es visible a nuestros ojos. El saboteador estaba matando a la gente. Es decir, lo que una persona piensa, que si el deseo de recibir tuviera lo que exige, es decir, conocimiento y no fe, y pudiera entender todo acerca de su guía, como lo requiere el deseo de recibir, serviría al Creador adecuadamente. Sin embargo, esto no es así, y como resultado, porque es difícil para una persona sufrir, se aleja de la vida de vidas y quiere que el Creador le imparta solo placeres. Por eso la persona se aleja. Sin embargo, él, dentro del sufrimiento corporal, es decir, la incapacidad de una persona para comprender su guía, ¿por qué el Creador no le da lo que el deseo de recibir entiende que él debe dar y sufre? De eso se extiende la muerte en la espiritualidad, lo que significa sufrimiento espiritual que causa la muerte en la espiritualidad. Las palabras, cae en la herejía. Es decir, el hecho de que sufrió el sufrimiento corporal porque el Creador no le dio lo que pensaba y le dolió, estos sufrimientos causan la muerte en la corporalidad. Como está escrito, los pobres son tan importantes como los muertos, y quien no tiene hijos es tan importante como los muertos. Sin embargo, después llega al sufrimiento espiritual, lo que significa que no puede sobreponerse con fe y creer en el Creador, que Él dirige el mundo con una guía de bueno y benevolente. En ese momento, Él llega a la herejía. Esto se llama muerte espiritual. Cuando una persona cae en el espacio vacante de la Sitra Achra, más tarde, cuando una persona vuelve a entrar en el trabajo, se considera la resurrección de los muertos. En ese momento, una persona debe creer que el hecho de que ahora ha comenzado el trabajo una vez más no es por su propia fuerza, sino que recibió desde arriba el rocío de la resurrección. Esto se considera la resurrección de los muertos, con el que ha sido recompensado porque recibió un despertar de lo alto. Por esta razón, una persona debe decir cada día, bendito sea Señor, que devuelve las almas a los cadáveres muertos. Además, uno debería decir, en la oración 18, eres leal, tú resucitarás a los muertos. Por lo tanto, hay dos cosas aquí relacionadas con el sufrimiento. Número uno, sufrimiento corporal. Cuando una persona sufre en asuntos corporales por lo que necesita y sufre la muerte, por eso, como en el pobre es tan importante como el muerto.
y el que no tiene hijos es tan importante como el muerto, etcétera, se deduce que esta muerte no está relacionada con la espiritualidad. Sin embargo, después, esto causa la muerte espiritual, porque no puede creer que el Creador lidere el mundo de una manera buena, ponente. Se deduce que esto es muerte espiritual y no muerte corporal. Este es el significado de decir que dentro del diluvio, de la lluvia, que es el sufrimiento corporal, más tarde llega al sufrimiento espiritual, cuando no puede justificar la providencia y por lo tanto cae en la muerte espiritual. Así es como está escrito en la introducción al libro del Zohar 38. Antes del final de la corrección, Malhut se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que Malhut es la guía del Creador en este mundo. Mientras los receptores no hayan sido completados para que puedan recibir toda su benevolencia, la guía debe ser en la forma de bueno y malo, recompensa y castigo. Esto es así porque nuestras vasijas de recepción son para uno mismo. Por lo tanto, necesariamente sentimos el mal en las operaciones de la providencia en relación con nosotros. Es una ley que la criatura no puede recibir el mal de forma revelada del Creador, ya que es un defecto en la gloria del Creador que la criatura lo perciba como un malhechor, ya que esto es impropio del operador perfecto. Por lo tanto, cuando uno se siente mal, la negación de la guía del Creador recae sobre él, y el operador superior está oculto para él en la misma medida. Este es el peor castigo del mundo. ונעלם ממנו הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול בעולם. ובאמור יוצא כי זה שהאדם מקבל ממנו, se deduce que cuando una persona recibe el mal de él, hace que el operador se oculte de él. Esto se llama muerte en la espiritualidad. ¿Y quién lo hizo recibir mal de él? ¿Por qué recibió mal? Es porque esas vasijas todavía estaban sucias con recepción para sí mismo. Por lo tanto, debe haber providencia en forma de ocultación. Por esta razón, el sufrimiento causa la muerte en la espiritualidad. Debido a esto, el hombre debe ir por encima de la razón y no sentirse impresionado por la razón con la que ve y sobre la cual construye su trabajo en santidad, para que pueda ser recompensado con ingresar a la Kedushá, dado que esta razón vino porque recibió enfermedades y según la razón, y el Creador es bueno y benevolente, porque Él no le da a una persona lo que la persona cree que necesita y en cambio el Creador hace lo que Él quiere. De ello se deduce que la razón se basa en una providencia del bien y el mal. Por lo tanto, la única opción de una persona es decir que lo que la razón le dice es incorrecto. Como se dijo al respecto, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. ולא דרככם דרכי. אלא לא להתפעל מהדעת, ולומר, En cambio, no debe alarmarse por la razón y decir que va por encima de la razón. Sin embargo, con respecto al sentimiento de acercarse al Creador, hay dos maneras de discernir. Número uno, a veces le preocupa que pueda obtener algo que necesita. Cuando una persona necesita algo, reza al Creador para satisfacer su necesidad. Si necesita esto y no ve una forma natural de obtenerlo,
y sucede un milagro y recibe lo que pidió, la persona se llena de amor por el Creador por ayudarlo a obtener el asunto y atribuye la obtención del asunto al Creador. De ello se deduce que al acercarse al Creador, llegó a Él por la recepción del deleite y el placer. Esta fue la causa de acercarse al Creador. Lo mismo se aplica a una persona enferma que ha sido curada. Estaba desesperado. De repente se produjo un cambio para mejor y se curó. Él también a veces se acerca al Creador por la razón de que recibir el bien del Creador lo acerca más al Creador. A veces es lo contrario. Una persona sufre tormentos y los tormentos lo empujan a acercarse al Creador. Es decir, le ocurre que si asume el yugo de la Torah y las mitzvot, el Creador lo salvará de sus problemas. Se deduce que el sufrimiento causó la cercanía al Creador. Debe decirse sobre esto que, dado que en un momento de problemas la persona se encuentra en un estado de bajeza, ya que está escrito, el Señor es tan alto y los bajos verán, se deduce que el hecho de que Él está en la bajeza, debido a los problemas y tormentos que lo han afectado, está listo para recibir ayuda de arriba, como está escrito. El Señor es alto y los bajos verán. Sin embargo, por lo general, vemos que el sufrimiento aleja a la persona del Creador, ya que no puede atribuir el sufrimiento al bueno y benevolente. Por lo tanto, esto le causa la muerte en la espiritualidad. אולם בדרך כלל אנו רואים שייסורים מרחקים את האדם מהשם. היות שאינו יכול לייחס את הייסורים למישהו טוב ומטיב. לכן זה גורם לו מיתה ברוחניות. Sin embargo, con respecto a la bajeza hay dos interpretaciones. En otras palabras, cuando una persona se rebaja, la pregunta es, ¿qué es la bajeza? ¿Cómo se expresa que una persona está en la bajeza? El significado literal es que la bajeza es cuando uno se subyuga y trabaja por encima de la razón. Esto se llama bajeza, cuando menosprecia su razón y dice que su razón no vale nada. En otras palabras, la razón del hombre dicta que, y el Creador le da todas sus necesidades, las que el deseo de recibir comprende que se merece, entonces puede amar al Creador. Es decir, lo ama porque satisface todas sus necesidades. Si no lo hiciera, no sería capaz de rebajarse y decir que su razón no tiene valor. Más bien, en ese momento se apartaría del Creador y diría que no vale la pena servir al Creador si no le concede sus deseos. Y a esto se le llama orgulloso, ya que él quiere entender las formas del Creador, en que él es considerado como bueno y benevolente, y el cuerpo no obtiene lo que exige. Sobre una persona tan orgullosa, el Creador dice, él y yo no podemos morar en la misma morada. Pero si se rebaja y dice, no puedo entender los caminos del Creador, y dice que lo que dicta su razón no tiene valor, sino que va por encima de la razón, esto se llama bajeza. Fue sobre él que se dijo el versículo, el Señor es alto y los bajos verán. Es recompensado con que el Creador lo acerque a él. שהשם מקרב אותו אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, כל מחזר על הגדולה. En consecuencia, podemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Cualquiera que persiga la grandeza huye de él. Es decir, una persona dice, puedo servir al Creador con la condición de que Él me envíe grandeza. Es decir, si siento su grandeza, podré trabajar por el bien del Creador. Lo contrario, no puedo trabajar por el bien del Creador.
Le dicen, la grandeza huye de él. Pero cuando una persona dice, ahora quiero ser un servidor del Creador incondicionalmente, y no necesito grandeza, sino más bien quiere servir al Creador con absoluta humildad, lo que significa que, aunque no siente la grandeza del Creador, pero va por encima de la razón, que se llama bajeza, entonces es recompensado con grandeza porque se rebaja a sí mismo, ya que quiere trabajar solo por el bien del Creador y no por su propio bien. היות שהוא משפיל עצמו, מטעם שהוא רוצה לעבוד Por lo tanto, רק לשם cuando dice שמיים. que no puede trabajar a menos que sienta la grandeza del Creador, se לכן, deduce que el בזמן deseo de כזה, recibir dice que si no שאינו comprende יכול la grandeza לעבוד, del Creador dentro de la razón, כשירגיש בחינת no גדלות podrá השם, trabajar por el bien del נמצא Creador. שהרצון Se deduce לקבל que אומר, solo el deseo de recibir שאם הוא es el לא operador, יבין את גדלות pero השם en el deseo de בתוך recibir hubo הדעת, una restricción y אין הוא ocultamiento. מסוגל לעבוד Por lo tanto, es לתועלת הבורא. completamente imposible ser נמצא recompensado con la grandeza. שרק הרצון לקבל En cambio, הוא הפועל. una persona siempre debe huir de la ברצון grandeza. לקבל En ese היה momento, צמצום se puede והפסק. decir, como se dice, לכן el אין לו que שום huye del אפשרות honor y el honor lo persigue. אלא האדם צריך להיות בורח Por lo מהגדולה. tanto, se אז deduce כלומר, que hay varias כמו etapas שאומרים, aquí en el orden del trabajo. בורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. ובאמור יוצא שיש כאן בסדר עבודה Número 1. כמה שלבים. Primero debe perseguir la grandeza y el שהאדם honor, צריך להיות מקודם ya que de lo contrario, רודף אחר גדולה no וכבוד. tiene las vasijas en אחרת absoluto אין לו para el בכלל honor כלים y la grandeza, בכבוד וגדולה. כי ya que el מחשבתו pensamiento פועלת actúa על de שהאדם acuerdo דורש. con lo que una ואם אין לו persona exige. כלים לדעת, Si no tiene las מדוע vasijas ללכת para la razón, למעלה מהדעת? ¿cómo puede ir por לכן encima de la האדם, razón? כשמתחיל בעבודה, Por esta razón, cuando una persona לחשוב comienza el trabajo, איך debe מקבלים pensar גדלות cómo השם, recibir la grandeza del Creador, שבטח de modo כשתהיה que לו cuando הרגשה tenga של un גדלות השם, sentimiento de la grandeza del Creador, אז יהיה לו el cuerpo no se קטנות resistirá הגוף. porque es natural que el כי זה pequeño se טבעי anule ante el grande. שהקטן מתבטל No hay לגבי trabajo הגדול. en esto, ועל ya זה que existe una regla que el cuerpo, יש כלל. que el cuerpo no resiste nada de lo que viene por naturaleza. מה שאין כן, אם אין לו תשוקה לדעת, Pero si no anhela la שיהיה razón, לו רצון לשמש lo מלך que גדול, significa servir a un gran rey, אז העבודה entonces su שלו trabajo es solo en la היא acción בחינת המעשה. y no necesita que el Creador lo ואין לו ayude, צורך שהבורא ya יעזור que לו, entonces כי אז solo הוא trabaja עובד para רק recibir על קבלת recompensa. שכר. ובשיעור שהוא En la מאמין medida en que בשכר él cree en ועונש, la recompensa y שיעור castigo, הזה, en esa אז medida הוא puede יכול לעבוד. trabajar y solo necesita la ואין לו grandeza del צורך Creador. בגדלות השם. En otras palabras, aunque el rey no es tan bueno, שאין no le המלך importa, גדול כל ya כך, que mira la לא recompensa חשוב לו. y no al dador de la רק recompensa. מסתכל על השכר, ולא על נותן השכר. מה שאין כן, אם Pero הוא מתחיל si לעבוד comienza a לשם trabajar por el שמיים, bien del Creador, entonces אז כבר יש necesita לו la grandeza צורך del rey. לגדלות Se המלך, deduce que si no anhela la grandeza del rey, es una señal de que no está trabajando המלך, por el bien del זהו Creador. סימן Por lo שהוא לא tanto, עובד לשם específicamente cuando שמיים. persigue la grandeza, נמצא es una señal de que שזה quiere פרק alcanzar un זמן estado en el שרודף que pueda אחר decir que הגדולה, todas sus acciones son por זהו el bien del סימן Creador. שהוא רוצה Después, להגיע cuando לידי siente que מצב debe saber que tiene un rey שידוע grande e שכל importante מעשיו y ve יהיו que לשם este שמיים. es para él el principal ואחר כך, impedimento, lo que necesita בזמן para שיש poder לו כבר sobreponerse al הרגשה deseo de recibir, שצריכים y לדעת entonces llega la segunda שיש לו etapa, מלך cuando גדול tiene que ומשפיל, huir de la grandeza והוא y רואה quiere trabajar שזהו אצלו המפריע העיקרי, por el Creador ושחסר לו שיהיה לו כוח להתגבר que על llama הרצון לקבל, אז הוא בא לשלב ב', היינו שהוא צריך לברוח מהגדולה. אלא שהוא רוצה לעבוד לשם שמיים, בלי שום תנאים, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, En otras palabras, aunque su razón le dice,
¿Ves que solo crees en un pequeño rey? Una persona aún debería decir, para mí eres un gran rey, como si lo sintiera. Creo, sobre todo, que eres un gran rey, como si lo sintiera. לכן בשלב זה הוא בורח מן הגדולה והכבוד, ואז הגדולה והכבוד רודפין אחריו ותופסין אותו, אף על פי שהאדם לא רוצה לקבל את הגדולה, מהסיבת שרק אז יש השתוות עם הבורא. וזהו על דרך שלומדים בעניין זיווג דאקה. Esto es lo mismo que aprendemos sobre Sibuk de acá, acoplamiento por golpe. En la medida en que el masaj, la pantalla, rechaza la luz, aunque tiene viut, lo que significa un deseo y anhelo por la luz, todavía no la recibe, porque quiere ser un otorgante y no un receptor. Por lo tanto, por el rechazo del masaj, el Or-Joser, la luz retornante, nace en él, y en esta Or-Joser recibe un nuevo kli, vasija, para la recepción de la luz. Es igualmente aquí. Primero, una persona necesita adquirir un deseo y anhelo para obtener la grandeza del Creador, y luego una persona debe adquirir fuerza para rechazar la grandeza y no querer recibirla porque quiere equivalencia de forma. En ese momento obtiene el Or-Joser, y en este Or-Joser recibe la grandeza y el poder. Se deduce que hay tres etapas aquí. Uno, querer específicamente la grandeza del Creador. לדחות את הרעיון להשתוקקות. כלומר, Rechazar la idea del anhelo, lo que significa que aunque él entiende que si tiene un verdadero grandeza del Creador, el cuerpo se rendirá para hacer el trabajo sagrado. Aún así, huye del honor y la grandeza y dice que quiere trabajar para él, para el bien del Creador. Aunque no tiene sentimientos, le pide al Creador que le dé la fuerza para poder derrotar el deseo de recibir, a pesar de que no está de acuerdo con esto. Y número 3, cuando no necesita el sentimiento de la grandeza del Creador, trabaja por el bien del Creador incondicionalmente. En ese momento es recompensado con la grandeza del Creador y la gloria del Creador. Luego las palabras, el que huye del honor y de la grandeza, el honor lo persigue y quiere aferrarse a él, se hacen realidad porque ya tiene equivalencia de forma, lo que significa que quiere trabajar para otorgar. Consecuencia, una vez que una persona comprende que vale la pena recibir el sentimiento de la grandeza del Creador, porque el cuerpo aceptará servir al Rey, y una vez que tenga una demanda para esto, ya que quiere trabajar por el bien del Creador, pero el cuerpo lo resiste, porque mientras no sienta la grandeza del Creador, no quiere creer por encima de la razón, luego llega un estado en el que la persona debe huir de esto, porque esto es solo un argumento del deseo de recibir. Pero cuando no siente la grandeza del Creador, el cuerpo no está de acuerdo con este trabajo. Y luego una persona debe decir, pero nuestros sabios dijeron, cualquiera que persiga la grandeza huye de él, ya que la persona debe trabajar por el bien del Creador incluso cuando el cuerpo no disfruta del trabajo, ya que por el bien del Creador significa no considerar el beneficio propio. Así es como está escrito en la introducción del libro del Zohar. El amor completo es completo en ambos lados, ya sea en juicio o en misericordia. E incluso si él toma toda tu alma, tu amor por el Creador está en completitud, como cuando Él te da abundancia. Hay alguien que lo ama para tener riqueza, larga vida, hijos a su alrededor, gobernar
a sus enemigos y tener éxito en su camino. Tanto lo ama. Si fuera lo contrario, el Creador revirtiera la fortuna sobre él con un juicio severo. Lo odiaría y no lo amaría en absoluto. Por esta razón, este amor no es amor que tiene una base. El amor completo es amor en ambos lados, en juicio o en misericordia y con éxito. Él amará al Creador, como aprendimos, incluso si Él le quita su alma. Este amor es completo. Deberíamos interpretar que la persona tiene que amar al Creador en ascenso cuando siente que el Creador lidera al mundo como bueno y benevolente, ya que durante el ascenso, la persona quiere anularse ante Él incondicionalmente. Pero esto es como una vela ante una antorcha, donde se anula sin ninguna mente o razón. Esto se considera una persona que sirve al Creador cuando tiene un alma. Un ascenso significa que la persona está viva y tiene el aliento de vida. En ese momento, una persona tiene amor por el Creador, y esto se llama el lado de la bondad en el trabajo. Pero una persona también debe amar al Creador cuando le quita el alma, es decir, cuando el Creador le quita el aliento de vida. Esto se llama el tiempo de descenso, cuando no tiene sensación de vitalidad, cuando le quitan su alma y no tiene vitalidad. Y él también ama al Creador en ese estado. Esto se llama amor completo. Tal cosa puede estar solo por encima de la razón, ya que dentro de la razón no tiene vitalidad para tener la fuerza para sobreponerse. Por lo tanto, una persona debe trabajar durante la preparación para escapar de la grandeza y el honor antes de obtener una cercanía por parte del Creador. Decir, no debería decir que solo si el Creador le da el aliento de vida, podrá trabajar para otorgar, pero sin vitalidad, es decir, si el espíritu de vida, sin el espíritu de vida, no puede trabajar por el bien del Creador. Este no es el punto de vista de la Torá. Más bien, la persona debe pedirle al Creador que le dé la fuerza para amar al Creador, incluso cuando Él le quite su alma y se quede sin vida, para poder sobreponerse y amar al Creador bajo cualquier circunstancia. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar el significado de hizo de la oscuridad su escondite. Significa que cuando el Creador quiere esconderse de una persona, lo que sin duda es lo mejor para el hombre, porque todavía no está listo para la revelación, Él le da oscuridad a la persona. Es decir, le quita el aliento de vida y luego cae en un lugar de oscuridad, donde la luz de la Kedushá no ilumina. La persona debe creer que esto es ocultamiento. La ocultación significa que él cree que hay que hay un gran creador que lidera el mundo de una forma buena y benevolente, pero esto se le oculta. La persona entonces debería creer que esto es solo un ocultamiento. Si la persona logra creer que esto es solo un ocultamiento, pero no es realmente como lo ve, entonces es recompensado con la luz que brilla en este kisé, en esta cubierta, lo que significa que esa luz iluminará dentro de esta oscuridad.
En consecuencia, una persona debe aprender del estado de descenso y del estado de ascenso. Es decir, el estado de descenso llega al hombre cuando quiere hacer grandes esfuerzos para lograr la adhesión con el Creador. Sin embargo, él ve lo contrario, como si no hubiera hecho nada, sino que está en el mismo estado que antes de comenzar el trabajo con el fin de otorgar. En ese momento la persona debe tener fe en los sabios y en lo que dicen, y no en lo que la persona piensa y dice, ya que estos descensos le dan espacio para ascender y acercarse al Creador.